16:14 en toda la República Argentina. Este es el momento del resumencito semanal político. Yo necesito muy fervientemente esto, porque uno cuando está girando no le presta mucha atención al celular. Yo directamente desactivé absolutamente todas las notificaciones. Creo que si había alguna urgencia claramente no me tenían que llamar a mí. Y no tengo absolutamente idea de nada. O sea, si vos hoy te sentás acá y me decís, che, Milei no gobierna más, yo te voy a creer. Te creo, hermano. Porque no tengo ni idea. Pero para lo que sí pasó, perdóname, Rodri, antes favor. de adentrarte en tu columna, lo que sí pasó que entró en cortocircuito. ¿Vos estabas, Cristina y Kicillof? ¿Eso llegaste a ver algo? Creo que eso está pasando desde que yo soy chiquita. Ok, está bien. Así que de eso alguna idea tengo. O sea, eso está pasando. Pero en esta mi última cerebro. semana hubo paz. Hubo una de un tensa lado, calma. de un lado. Una tensa calma. Siguió la ronda de entrevistas de un sector hablando sistemáticamente. ¿Pero fue esta semana? Sí, siguió esta semana. Siempre hay una aparición, un Siempre comentario. están ahí. Pero bueno, nosotros no vamos a Qué profundizar pesados. tanto en las cuestiones de, digamos, Habla de lo que tenés que hablar. pasillo, sino que vamos a ir a lo profundo. Sí, ¿Qué pasó, sí. Rodrigo Porque Lugones? Entre las cosas que han ocurrido en estos días, la victoria de Donald Trump es la que se lleva el centro de las atenciones. ¿Por qué? La semana pasada entrevistamos a Marcos Terrugio, que estaba en Queens, sí, Estados Unidos, justamente a propósito de que se iban a dar las elecciones y queríamos tener una mirada un poco más cercana. ¿Por qué? Porque desde acá, a veces, desde Argentina, se presentaba esta idea de que, lo más cercano a la concepción de nacional y popular, peronista, progresista, lo que sea, era Kamala Harris. Era lo que se decía, ¿no? Y después aparecía Guillermo Moreno, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, diciendo que el peronista era Trump. Y uno dice, primero que hay mucha confusión al respecto. Y después uno quisiera acceder a información concreta, ¿no? Porque si estamos en el plano de la abstracción, uno necesita datos para poder saber, más allá de las opiniones, qué es lo que realmente pasa. Ocurrió que empezaron a aparecer, luego de la victoria de Trump, y en esta nota de Marcos Terrugio, que recomiendo si la pueden ir a leer, está en agenciapacurondo.com.ar, él un poco nos decía, mira, lo voy a decir muy rápidamente y de una manera muy agresiva. Kamala Harris es la agenda de genocidio y aborto. Es decir, una agenda de derechos individuales, si se quiere, culturalmente, entre comillas, progresista, avanzada, reformista, canchera, y en términos de política internacional, totalmente plegada a, por ejemplo, la estrategia de Israel de avanzar en Palestina, lo cual está provocando un genocidio del que pocos hablan. ¿Qué es canchera? Y canchera sería adaptarse a los derechos de cuarta, quinta generación. Me refiero a, por ejemplo, legalización de la marihuana, lo que se asocia con los derechos adquiridos en el estado de California, en Estados Unidos, que es donde está afincado Hollywood, por supuesto, las estrellas, el Star System de lo que sería el aparato cultural de Estados Unidos, por supuesto, los sectores financieros y Silicon Valley, ¿sí? Es decir, las empresas tecnológicas más avanzadas que serían algo así como el futuro, ¿no? Pienso desde Apple, pasando por el amigo Bill Gates, hasta los más contemporáneos, Peter Thiel y Elon Musk, y todo lo que tenés en el medio entre toda esa gente que hemos nombrado, de alguna manera configuraban eso que se decía en Estados Unidos era la progresía capitalista. Un neoliberalismo más cercano a la agenda cultural de centro-izquierda. Pero, por el otro lado, nos decía Marcos, la paradoja de que si bien Donald Trump es una persona que cuando la escuchás hablar en declaraciones culturales puede parecerse mucho a Javier Milei porque está en contra por ahí de las minorías sexuales, está en contra de el feminismo, está en contra del aborto, está en contra o por ejemplo es racista, es decir, una persona que tiene una agenda que está en las antípodas de lo que nosotros pensamos, por ejemplo, en este programa. Sin embargo, en el aspecto económico, es una persona que tiene un discurso absolutamente proteccionista y que incluso es capaz de citar a las tradiciones históricas de los dirigentes estadounidenses. Me refiero, por ejemplo, a Abraham Lincoln, que es una figura central en Estados Unidos. Creo que tiene un consenso general, pero pertenece a los republicanos, es decir, forma parte de la tradición republicana, y que fue uno de los
que más planteó esta idea de que América tenía que ser un país proteccionista que se dedique a la manufactura, es decir, un país dedicado a la fabricación, a la industria, al desarrollo, y no anclado en el campo. Estados Unidos tuvo una guerra civil, que es la Guerra de Secesión. Para los que les gusta la literatura pueden leer a William Faulkner, que es uno de los mejores relatores de esa posguerra. Es una guerra en la que se discutió básicamente si el país, lo voy a decir, perdón a los historiadores, si el país iba a ser un país productor de manufacturas, es decir, si iba a tener industria, o si se iba a dedicar a las vaquitas, al campo y esas cosas. Algodón, sí. Exactamente. Al algodón fundamentalmente, conocido el delta del Mississippi, ¿no? Gran hacedor de cantantes y guitarristas de blues, y también un sólido centro de la industria algodonera. Bueno, Donald Trump, ¿qué dice? Toma esta tradición y dice, ojo, cuando arranca la globalización, pasa algo curioso. Las empresas que estaban, por ejemplo, en Chicago, en Michigan, digo, el Motor City, así se conoce a Chicago, el MC, el Motor City. ¿Por qué? Porque es la ciudad motor, porque ahí estaban las grandes industrias automotrices que eran el Estados Unidos pujante, ¿no? Básicamente, uno asocia a Estados Unidos, proceso industrial, desarrollo, bueno, el Estados Unidos de la electricidad y del auto son como los dos íconos del avance más zarpado, para hablarlo en términos de la juventud. Trump que dice, ojo, con la globalización, estas empresas se fueron de nuestro país a Asia, en específico al sudeste asiático. Ese proceso de irse de Estados Unidos al sudeste asiático, lo que nos generó a nosotros justamente es empezar a hacer entrar productos de afuera, es decir, importados sin aranceles, y descuidar la producción y el trabajo nacional. Por tanto, hemos entrado en una etapa en la que dejamos a América para lo último. Y nos convenció este discurso, que además paradójicamente lo dice Donald Trump, del sector del que yo vengo, que es decir, el sector financiero, de los grandes magnates. Recordemos que Trump tiene muchísimas relaciones también con estos sectores, que son de Silicon Valley y demás. Sí, Quique. Trump y Vince, ¿se llama Vince? ¿Que se llama el vicepresidente? Decirle como quieras porque Total, no no está escuchando. No, pero bueno, escuchando. que es un flaco joven. Sí, un flaco joven que es un símbolo de esta etapa de Estados Unidos cercana a las ideas de Trump. Claro. Hay que recordar que Trump no tiene reelección. Ellos tienen 2 mandatos. Ya Trump tiene 1, va por el segundo, con lo cual no tiene reelección. Podría ser el que se reelija, llegado el momento que le funcionara el gobierno republicano. Por eso se mira mucho al vicepresidente. Tienen el mismo discurso, pero dicen cosas tremendas. Critican a la globalización neoliberal. Dicen que la globalización generó una élite gobernante en los principales países desarrollados, en los países occidentales, que alejó al pueblo de la democracia. Dicen muchas cosas. Uno ve los discursos que han circulado ahora, son fragmentos, uno el que vos citabas, y es muy impresionante porque si uno ve en el plano económico, donde estamos haciendo énfasis ahora, uno ve a los nuestros. Hay que recordar que el peronismo, se hace esta asociación entre el discurso económico de Trump y el discurso peronista. Carlos Pagni, de La Nación, escribió esa columna. Con un título así. Esa columna en estos días. Pagni diciendo algo más. El peronismo y Trump tensaron con la democracia. Tensaron en la parte institucional con la democracia. Pero es muy impresionante que el peronismo, un discurso en lo económico como el de Trump, hoy es difícil encontrarlo en el peronismo. El peronismo fue a la última elección en Argentina con un discurso que ni se acerca al discurso de Trump. El discurso de nuestro candidato presidencial, Massa, está a la derecha de lo que dice Trump. Ni hablar otros dirigentes en términos económicos, ¿no? Para separar, porque si no es fácil escuchar a una persona que dice barbaridades de por ejemplo, de los negros, de la población afro, barbaridades de la comunidad LGTBIQ+. Por supuesto que te aleja de profundizar un análisis, pero cuando uno escucha todo lo que dice Trump, inclusive la parte económica, entiende que es más complejo. Y cuando entiende también que la persona que representa la agenda más liberal, canchera, buena onda y amigable con las minorías étnicas, sexuales y demás, ve que esa persona también está a favor de un genocidio y que tiene una política exterior que mamadera, es de recontra derecha, dice, bueno, evidentemente es más complejo el mapa de lo que lo estoy analizando. Sí, es más complejo. A mí lo que me parece interesante para ver y también para analizar y para seguir haciéndonos preguntas es
cómo se intenta, porque fue mucho lo que se vio, digamos, en esta última semana, cómo se intenta hacer como un paralelismo o comparar a Trump con el peronismo, o decir, bueno, ahora, digamos, es como se intenta hacer como una conexión con lo que pasa en Argentina. Yo lo veo bastante alejado de esa situación, digamos, son dos países totalmente distintos, con tradiciones políticas bastante distintas, obviamente muchas cosas que se pueden traer, pero digo, me parece que también deberíamos tener un análisis un poco más reflexivo y poder pensar la posibilidad de una política económica, como hacemos la diferenciación trumpista en términos de proteccionismo, de desarrollo de industria, de salida y expulsión de la globalización, pero con la posibilidad de no poner en discusión determinados contratos y consensos sociales que tenemos construidos hasta este momento, digamos, porque una cosa no invalida la otra, pues si no es una locura poder pensar que en términos económicos no podés darle derechos a las minorías porque en realidad lo que estás haciendo es defender el proteccionismo. O sea, ¿qué tiene que ver? Digamos, sí tienen que ver en algún sentido, porque lo personal es político también, pero digo, si no nos ponemos en una postura de que no, en lo económico somos proteccionistas y entonces también hay que dejar de lado las teorías, digamos, de inclusión y de igualdad en lo social porque tenemos que ser proteccionistas. No, al contrario, somos peronistas. Es un poco el desafío, creo que lo que dice Quique también, el desafío del peronismo. ¿Cómo construir una agenda que sea económicamente industrialista, proteccionista y culturalmente de avanzada como lo fue históricamente el peronismo? Pero es que no es invalida. Ese es el problema. Me parece que hay un sector muy grande del peronismo que está invalidando posiciones económicas con la posibilidad de ser progresistas y de ser de inclusión y de igualdad en términos culturales y sociales. Me parece que ese es el problema, gran problema que tiene un sector del peronismo. Traigo un tema más, que es porque se lo nombró, creo que Rodri lo dijo, que es, bueno, uno de los pocos que recuperaba a Trump era en el peronismo Moreno. Moreno, no quiero ser exégeta del exfuncionario kirchnerista, pero Moreno ha dicho más de una vez que él hace el chiste de que es medio peronista. Y dice que es medio peronista justamente porque lo que él propone es un nacionalismo de exclusión. Y no de abrazos abiertos, como es el peronismo, que el peronismo nació de abajo hacia arriba. Es una doctrina que nació en un pueblo que es muy particular, como es el argentino, el crucero de raza, el mestizaje. Pero no es Trump, en el sentido, ni siquiera en su trayectoria personal. No es hijo, tiene parientes indios, claro. Y Trump es un multimillonario. Él ha reconocido, yo fui uno que participó de la fiesta neoliberal, digamos. Es un multimillonario, multimillonario, creo que me quedo corto, multimillonario de Nueva York, vinculado con múltiples negocios, pero me parece que está bien esto que planteamos, pero no perder, hay algo de ahí, porque no deja de ser la principal potencia del mundo, o una de ellas, que está diciendo, bueno, el mundo tal que conocimos de la globalización, ese mundo tiene que llegar al final, es muy impresionante. Perfecto, voy a unir lo que dijeron con esta última idea, cito a Putin y cerramos el bloque. En la semana, un compañero, Manuel Saraley, que es parte de esta hermosa radio, mostró lo que dijo Bernie Sanders en su columna sobre el triunfo de Donald Trump. Que yo invito a que, no lo vamos a decir ahora de memoria, invito a que quienes les interese profundizar vayan a buscarlo, porque es interesante lo que dice Bernie Sanders. Dice, grosso modo, bueno, los trabajadores se fueron del Partido Demócrata porque el Partido Demócrata renunció a representarlos, su agenda dejó de estar vinculada con la agenda de los laburantes, entonces es obvio que se van a ir a buscar otra cosa a otro lado. Y después toma unas ideas de una pensadora, Nancy Fraser, que dice que estamos en una etapa en la que apareció el neoliberalismo progresista. Y él dice el problema del neoliberalismo progresista es la parte neoliberal, no el progresismo. Y a mí me gustaría tomar esa idea y dar la vuelta, para decir que el problema del proteccionismo culturalmente racista no es justamente la parte proteccionista, es la otra. De lo que se trata es de construir justamente una variante que se adapte en la República Argentina sin olvidarnos de la primacía de lo económico para poder hacer una verdadera justicia social, la integración de los aspectos culturales justamente tan criticados o cuestionados por los nacionalismos de los países centrales clásicos, ¿no? En los que yo podría inscribir a Trump como una variante, a Putin como otra variante parecida, a su modo China, por ahí con otra lógica un poco más global, pero para adentro claramente es un país proteccionista. Digo,
Porque si no, pareciera que estamos todo el tiempo tratando de recuperar la agenda culturalmente progresista, pero nos olvidamos de que hay que hacer progresismo económico fundamentalmente. Y la mejor manera de hacer progresismo económico es justamente ser proteccionista, porque vos generás justicia social cuando cambiás las relaciones capital-trabajo en forma positiva, cuando desarrollás industria, cuando creás trabajo y cuando tenés una concepción de comunidad que está asociada a justamente que la economía vaya bien. Y es lo que nos olvidamos como peronistas. Si nos olvidamos ese aspecto y estamos permanentemente queriendo convalidar lo cultural, no digo que no lo tengamos que hacer, pero digo, démosle un lugarcito a la economía y empecemos a pensarla como un problema. Y cierro con esto. El discurso de Vladimir Putin que dio hace unos días fue realmente impactante. Recordemos que uno de los aspectos, ahí sí, más progresistas de Donald Trump, es que él declaró que sobre las dos guerras que tiene Estados Unidos actualmente, una él quiere que termine, que es la guerra de Ucrania. Ya avanzó con diálogos con Rusia y se conocieron algunos aspectos de un posible acuerdo que dejaría a Ucrania en una clara posición de derrota, inclusive volviendo a aspectos previos a los que se daban en las negociaciones antes de la caída del muro de Berlín, antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que algunos consensos de la ONU, si este acuerdo se verifica y se cumple, bueno, empezarían a temblar. Y lo que se dice justamente es que los últimos 35 años, un poquito más para atrás, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del muro de Berlín más adelante, se consolidó un orden, que es el orden que globalmente se conoce justamente como mundialización o globalización, y ese orden tenía algunas leyes y reglas que aparentemente están cayendo. Putin recogió parte de estos discursos de la victoria de Trump y los mismos discursos de Trump y dijo, el orden neoliberal globalista, si se quiere, existente está terminando. Bueno, Alexander Dugin, un filósofo muy vinculado al Kremlin, a lo que es el gobierno ruso, también habla en esta línea y Donald Trump está hablando en esta línea. Lo que no quiere decir que ahora vamos solamente a comerciar los argentinos con los argentinos, los estadounidenses con los estadounidenses. No, eso no significa el fin de la globalización, sino justamente empezar a dar un giro productivista que reoriente la discusión de lo financiero a lo económico productivo industrializador en países centrales. Veremos qué puede hacer en esa discusión la República Argentina, que no es una discusión sencilla ni fácil, por supuesto, porque si además tenés potencias produciendo, el chiste o la gran pregunta es, bueno, ¿qué vamos a producir los países más chiquititos? ¿Qué vamos a hacer en América Latina, por ejemplo? Me parece que parte de estos grandes debates que se están dando en el mundo nos pueden ayudar a entender o a pensar la agenda que puede construir, si tiene ganas, el peronismo, si tiene ganas de ganar y de ser un partido de masas que transforme la realidad, lo que puede tomar. Digo, Perón fue una persona que leía la política internacional como la verdadera política y a partir de ahí tomaba las decisiones que tenía que tomar en la Argentina para transformar la realidad. A partir de ahí leyó lo que pasó después de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, digo bien, y trató de construir un nacionalismo de inclusión popular, de masas, transformador, con sectores ultraconservadores, pero también con sectores muy progresistas. Ahí hay un debate y me parece que es lo que tenemos que sacar en limpio de todo esto. A mí lo que me parece, sumo algo a lo que decís, y incluyendo a lo que tiene que ver con lo que charlábamos en este pequeño debate, es que de alguna manera lo que pasó en el 2023, llámese elecciones, que gane Milei y el gobierno desastroso de Alberto Fernández, todo eso, todo lo que el balance de todo eso fue medio, peguémosle al progresismo, digamos, supuestamente era un gobierno que estaba solamente ocupado en agendas de género, en agendas de género, en debates que no interesaban, no sé qué. Yo les aviso, no se hizo nada, por no decir otra palabra. Ni de género, ni de género, ni de no de género. O sea, como déjense de joder con que la culpa la tiene las cuestiones de género, digamos, la perspectiva de género, o las políticas de género que se hicieron. O sea, nada, no se hizo absolutamente nada. Dicho sea de paso, se hizo tan poco que cuando llegó Milei se destruyó muy rápido. Entonces eso te da cuenta de que hay cosas que estaban o mal hechas o muy endebles, digamos. Me parece que se hizo un ataque muy grande hacia ese sector, hacia el sector que defendíamos las pequeñas avanzadas que se habían hecho en términos culturales y sociales, que hubo que hay, por eso, una defensa muy grande
entendiendo esa defensa que solamente es desde esas cuestiones, digamos, desde lo que tiene que ver con los derechos, digamos, de las diversidades sexuales, de las mujeres, como si ese sector no pensáramos o no piense en lo económico, digamos, y en las políticas públicas y en la política partidaria en sí. Y me parece que ahí se da una cuestión medio rara, que es como se está discutiendo contra un sector que supuestamente se lo corre por demasiado progresista y por solo pensar las cuestiones culturales, cuando en realidad es un sector que piensa en general, digamos. Solamente está intentando defender a capa y espada de sus propios compañeros determinadas discusiones para que no se vuelvan atrás en esas cuestiones, digamos, ¿no? Me parece que hay algo ahí que debemos verlo porque sí me parece que nos estamos enfrentando compañeros y compañeras en una discusión que no tiene ningún sentido. Pensar que las compañeras que militamos el feminismo hace millonada de años solo pensamos en las tareas de cuidado y en que queremos volver sin que nos maten a nuestras casas y que no estamos pensando en que verdaderamente necesitamos políticas económicas y un programa económico, político y social en nuestro país, sería una pavada y sería mezquino de parte del sector pensar que desde el feminismo solo se piensa en que queremos ser libres y tener el aborto, ¿no? Yo creo que no tiene que ver, y con esto termino, no tiene que ver tanto con lo que hacen concretamente las mujeres, los feminismos y más, sino con cierto aparato cultural que tenemos de este lado, que ha establecido prejuicios en vez de profundización al respecto de las cosas. Es decir, generalidades, ¿no?, que nos han llevado a, bueno, no pensar y no profundizar. Por eso, si la que está en las elecciones de Estados Unidos, ¿cuál es la que habla a favor del aborto? Hay que ir con esa. No, y es más complejo que simplemente, Total. que simplemente eso. Y tal vez por caer en una agenda demócrata, entre comillas, ¿no?, del neoliberalismo progresista, nos olvidamos que en Argentina construimos un nacionalismo popular transformador, de inclusión, que tiene que ver con el proteccionismo, lo económico, que es la centralidad de su agenda, la industrialización, el rol de la clase obrera, y bueno, a caballo de ello vino el voto femenino. Sí, total. Digamos, complementándolo, robusteciendo ese proceso y no justamente lo contrario. Qué sé yo, es una discusión abierta, nadie tiene la razón, pero está para que lo charlemos. No, yo tengo la razón. Recuerden a nuestros oyentes que se pueden ¿Qué comunicar. les pasa con Trump a nuestra gente, a nuestros oyentes? Recuerden a nuestros oyentes que se pueden comunicar al 11 32 000 530 y como dice Enrique Lacalle, díganos qué piensan de Trump, si es el nuevo Perón. ¿Viste? Simplificaban todo, ¿viste? Bueno, estamos con Trump, ¿no? Al final, vote sí o... ¿Qué piensan de Trump? Yo estuve viendo unos videitos en las redes de esto de, ¿qué pensás de Trump? Y la gente como, no sé, qué sé yo, ¿qué me importa? tengo ni idea, O sea, me buena llevo a fin de onda. mes. O sea, no, claro, o sea, qué sé yo, 100 lucas de luz, o sea, qué decirte, no soy buena onda con Trump. Bueno, un abrazo enorme. las cosas que dice Trump tienen que ver también con eso. Nos vamos a una tandita y ya volvemos. Deja tu mensaje.